Bien, hermanos, quiero que abran o mantengan abierta la porción, la escritura donde se dio lectura hace unos instantes. Segunda de Corintios, capítulo 12. Y quiero que la tengan presente para que me sigan en lo que he de compartir con ustedes en esta hora. El tema que quiero presentar en esta hora es una pregunta doble, como lo ven ahí en la pantalla. Y es la siguiente: ¿en qué se glorificaba Pablo y por qué se glorificaba en eso? Pero antes de entrar a contestar esas dos preguntas, quiero mencionar algo que el apóstol Pablo menciona en esta porción y que fue parte de lo que él mismo experimentó, lo cual se encuentra en el corazón de cada ser humano y que se revela claramente aún en los hombres de nuestros tiempos. Es una tendencia común en todos los hombres. No importa si es religioso o no. Y me estoy refiriendo al ego de querer ser o considerarse más grande o mejor que las demás personas. Eso lo vemos muy claramente, especialmente en estos días en la arena política. Si le damos un vistazo a nuestro hemisferio americano, notaremos que los líderes que gobiernan los pueblos se creen ser los mejores y lo muestran al querer atornillarse en sus puestos. Podría ser una lista de los países donde los líderes se han querido, como ya dije, atornillar para siempre, porque piensan que no hay otros líderes o no hay otro líder que pueda hacer el trabajo igual o superior a lo que ellos hacen. Por las noticias sabemos y nos damos cuenta de lo que sucede, lo que está sucediendo actualmente en los Estados Unidos con la campaña presidencial. Algunos analistas consideran que la actual campaña es la más sucia en la historia de campañas presidenciales. Los candidatos que actualmente se encuentran se han tirado los trapos sucios al aire y cara a cara se han dicho cosas que asesinan el carácter de la otra persona. Si es verdad o no, ellos son los únicos que lo saben. Ese es en esa arena. Ahora quiero que vengamos a la porción que quiero compartir con ustedes. Ahí vamos a ver lo que no fue, que el apóstol San Pablo no fue exento de sentir algo similar a lo que sienten los políticos de hoy día. Y la razón es sencilla. La razón es porque eso se encuentra en el corazón humano. Por eso el apóstol, en repetidas veces, y en varios de sus escritos nos insta a considerarnos no superior, pero más bien inferior a los demás. Ahora el Señor Jesucristo, Dios entendió a este gran hombre, Pablo, y pudo cepillarle un poquito el orgullo.
Eso es lo que vamos a ver en esta porción. Este hombre aprendió una buena lección y con autoridad lo capacita para enseñarnos a nosotros que no permitamos que el orgullo nos infle, pensando que somos mejores que los demás. Habiendo dicho estas cosas, quiero que miremos esas dos preguntas, como aparecen en la escritura, en el tablero. Y la primera pregunta es, ¿en qué se gloriaba el apóstol? Y la segunda pregunta es, ¿por qué se gloriaba el apóstol en eso? Una vez más, ¿en qué se gloriaba? ¿De qué se gloriaba el apóstol? ¿Por qué se gloriaba el apóstol en lo que se gloriaba? Primeramente, entonces, la primera pregunta, ¿en qué se gloriaba el apóstol? Empezamos con la primera pregunta, ¿en qué se gloriaba el apóstol? Ahora, venga conmigo al versículo 9, el versículo 9 del capítulo 12. El versículo 9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ahí responde el Señor a esa pregunta. Él dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Ahora, antes quiero hacer una pausa aquí, quiero que miremos esa declaración que el Señor le dijo a él, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia. ¿Qué significa esa gracia de la cual Él nos está hablando? Bueno, significa la buena voluntad de Dios en nosotros y que es suficiente para fortalecernos y para confortarnos. La segunda cosa es que la buena obra de Dios es la buena obra de Dios, esa gracia de la cual Él mismo dice ahí, es la obra de Dios en nosotros. Cristo Jesús proporcionará el remedio para nuestros males. Por eso le dice el Señor a Pablo, bástate mi gracia. Eso es lo que te puede capacitar para hacer lo que yo te indico y lo que debes hacer. Muy bien, entonces nos dice Pablo que se gloriará más bien en mis debilidades. Ahora, eso suena más bien contra natura, ¿verdad? En nosotros. Nosotros nunca nos vamos a gloriar en las debilidades. Al contrario, siempre nos gloriamos en lo que somos, en lo que tenemos, en lo que pretendemos ser. Nuestros esfuerzos, nuestros logros, de esas cosas es en la que nosotros nos gloriamos. Pero en debilidades, eso nunca lo consideramos. Pero exactamente eso es lo que está diciendo Pablo, que él tuvo que hacer y tuvo que sentir. Ahora, si miramos los versículos anteriores a estos, el apóstol menciona algo de lo cual él podría darse el tono o el lujo de gloriarse en lo que el Señor había hecho con él. Venga conmigo al versículo 1. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe.
fue arrebatado hasta el tercer cielo. Ahora escuche bien, él tiene esta visión, Pablo, porque esto que él está diciendo se refiere a él mismo. Conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Este hombre, Pablo, tuvo la bendición, el privilegio de ser trasladado al paraíso, o como algunos lo llaman, al tercer cielo, y allí no vio, porque no dice que vio, dice que oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Algo que Dios le permitió a él escuchar, que aún los hombres no pueden escucharlo. Así que este hombre tuvo esa bendición de tener esa visión, que Dios se manifestara en él en esta manera. Ahora, sigue diciendo Pablo, de tal manera me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pablo está tomando esa visión que él tuvo y dice, ese es algo especial, de lo cual yo podría jactarme, inflarme, si me permite la expresión, de considerarme como por encima de los demás apóstoles que no han tenido esta visión como la que he tenido. Pero dice, sin embargo, quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Él no está hablando de cosas que no han sucedido, algo que sucedió en su vida. Dice entonces, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de la revelación, escuche, la grandeza de esa revelación que le podría poner encima de los demás, dice Pablo, no me exaltase, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón. ¿Se da cuenta? Ese es como Dios trabaja con nosotros. Cuando estaba pensando en el título para este mensaje, cuando estoy preparando un mensaje busco varios títulos y luego después los examino y entonces escojo el que creo que es más conveniente o apropiado para este. Pero les voy a mencionar el que había pensado originalmente. Y el título que había pensado es el siguiente: cuidado, Dios te puede pinchar el globo. Eso es exactamente lo que Dios hizo con Pablo, ¿verdad? Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Eso es lo que Dios hace con los hombres que están dispuestos a seguirle. Él sabe cómo cepillarnos y ponernos al nivel donde no podemos jactarnos de nada sino de lo que Dios ha hecho. Ahora, Pablo dice algo más con relación a esto. Él dice que me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros. Debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido, escuche, en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Pablo tiene una actitud excelente, actitud que nosotros debemos de copiar. Nosotros debemos de imitar a este hombre en su manera de cómo él actuaba. Recuerdan que Pablo
fue un gran hombre, era un gran teólogo. Y en el libro de Filipenses, si vamos un poquito a esa porción, quiero que vea conmigo lo que Pablo dice de sí mismo. Filipenses capítulo 3, él dice lo siguiente: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Óigame, este hombre está hablando en estos términos, que en cuanto a la ley se refiere, nadie me puede señalar. Eso es lo que está diciendo Pablo. En cuanto a la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Se da cuenta? Si había un hombre que pudiera darse el tono, el lujo de hablar de su superioridad, era Pablo. Él nos está diciendo eso. Él podía hacerlo. Y sin embargo, él dice, todo eso que a la vista de los hombres es importante, es grande, y lo consideran, yo lo considero como basura. Lo he tirado a un lado. Qué bueno. ¿Pensamos nosotros de esa manera? El problema a veces con nosotros, incluyendo a los cristianos, es que tenemos todavía esa manera de pensar, de que somos alguien, somos mejores que los demás. Miramos a los otros, que tal vez no tienen o no han llegado al nivel donde nosotros nos encontramos, los consideramos como inferiores. Pablo nos está enseñando que estas cosas no son las más importantes y que Dios sabe cómo trabajar con nosotros para quitarnos cuando haya en nosotros tal sentido. Y eso es lo que dice Pablo, que cuando él hubiera querido jactarse, ensalzarse, dice que Dios le mandó un aguijón. Hay un caso de un hombre en Primera de Reyes. Nos dice que este hombre, tal vez voy a leer el versículo porque me hace pensar en lo que Pablo está diciendo de sí mismo. Aquí es la historia de un hombre que dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, escuche, era varón grande delante de su Señor, una cualidad magnífica. Era varón grande delante del Señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Este hombre era valeroso en extremo. ¿Se da cuenta las buenas cualidades que está diciendo el escritor acerca de este hombre Amán? Era del ejército del rey de Asiria, general, era gran valor, era varón delante del Señor y lo tenía en alta estima. Y este hombre era valeroso. Ahora, la última frase tira por el suelo todas esas cosas, porque dice, este hombre
era leproso. Si alguno de nosotros hubiera leído antes de llegar a esa última parte, dice, eso me gustaría a mí ser, que el general me considere, que me tenga como una persona de gran valor, todas estas buenas cualidades. Pero cuando llegamos a la última, eso nos mata el interés porque dice que era leproso. Pablo está diciendo que aun cuando él se sentía, se consideraba y tenía derecho, y al hacerlo lo estaba diciendo con verdad, dice que decidió mejor no hacerlo. No se exaltaría o no se exaltaba desmedidamente. Y Dios lo emparejó porque le mandó un aguijón. Ahora, en cuanto a ese aguijón, dice que un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahora, en cuanto a ese aguijón, varios de los estudiantes de la Escritura han llegado a la conclusión de que era algo en su cuerpo, era un mal que el apóstol padecía. Inclusive algunos consideran que tenía que ver con algún mal de su vista, de sus ojos. Este hombre tenía ese mal. Y lo importante es que dice que cuando él sintió de eso, clamó a Dios, pidió a Dios que le quitara ese aguijón, que lo sanara si fuera posible. Pero el Señor le dijo, no, déjalo, conténtate, bástate mi gracia, porque con mi gracia será suficiente para lo que tengas que hacer que yo te ordene. Así que Pablo se gloriaba en las debilidades. Y aun cuando para nosotros eso no cae muy bien, nos preguntamos, ¿por qué Pablo optó o decidió gloriarse en las tribulaciones, en las debilidades? Bueno, él contesta las preguntas, da esa pregunta. Dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dice Dios a Pablo, no te voy a quitar el aguijón. ¿Te has de considerar una persona débil o impotente? Porque es allí cuando yo puedo mostrar mi poder. ¿Qué palabras? ¿Y qué enseñanza para nosotros? Cuando nosotros permitimos, como lo hizo Pablo, de permitir que el Señor nos baje un poco y nos consideremos de esa manera débiles, impotentes, entonces es cuando podemos ver el poder de Dios manifestado. Pablo dice 2 cosas por qué él se gloriaba en las debilidades. Primero, como indiqué, para que el poder de Dios se perfeccionara en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Se da cuenta? He optado por gloriarme en mis debilidades, para que en ese estado Cristo pueda mostrar el poder en mí. Hay unos 3 casos que quiero mostrar. No se trata de enfermedades, pero
quiero mostrarlo porque eso nos muestra cómo cuando nosotros nos sentimos débiles, impotentes, Dios entonces muestra su poder. Hay 3 casos. 2 tienen que ver con el apóstol Pablo y 1 tiene que ver con el apóstol Pedro. El primero lo encontramos en el capítulo anterior a esta porción, el capítulo 11 de 2 de Corintios. Y si leemos los versículos 30 al 33, nos dice lo siguiente: si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los Damascenos para prenderme. Versículo 33. Y fui descolgado del muro en canasta por una ventana y escapé. Bien, déjeme, eso lo registra el escritor de Hechos. En el capítulo 9, creo que es de Hechos, leemos lo siguiente. Capítulo 9 del libro de los Hechos. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban la puerta de día y de noche para matarle. Ahora, aquí vemos a estos hombres que tenían toda la intención de acabar con Pablo. Lo iban a matar. Y como dice en el capítulo 11, que este hombre, el gobernador, se aseguró de asegurar bien la ciudad, asegurarse para que el hombre no se escapara. Y puedo pensar que encontrándose en esa situación, Pablo pensaría, hasta aquí llegué, hasta aquí se me acabó el cartucho, ya no hay más nada. Sin embargo, en medio de esa condición impotente, Dios muestra su poder. Dice, entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Dios se valió de unos hombres, de unos hermanos, que conociendo la situación que le esperaba a Pablo, decidieron salvarlo. Se ingeniaron, de la manera como en aquel entonces usaban los elevadores, se ingeniaron la idea, el plan de construir una canasta, meter al hombre allí y luego bajarlo durante la noche por la muralla. De esa manera, Pablo se escapó. Y ya me imagino cómo quedarían al día siguiente cuando fueron a buscar por Pablo. Hay otra situación que esta tiene que ver con el apóstol Pedro. En el libro de los Hechos, capítulo 12. Hechos, capítulo 12. Versículo 6. Nos dice lo siguiente. Y cuando Herodes le iba a sacar, sin duda para matarlo, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Ahora, este hombre estaba bien asegurado. Las cadenas lo tenían bien agarrado. Y además de eso, la fortaleza en que estaba allí era bien asegurada, y además tenían los guardias que custodiaban a este hombre. Y es aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y ata las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Saliendo, le seguía,
pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Mire qué cosa. Este hombre que estaba bien agarrado con las cadenas, tenía las buenas puertas, la seguridad, además de tener los soldados que estaban allí custodiándole. Dios se encarga de hacer algo extraordinario. Cuando los hombres son débiles, cuando los hijos de Dios se consideran débiles, entonces Dios muestra su poder. Y aquí lo vemos claramente en este cuadro. Ahí está ese hombre amarrado. Y el ángel viene, enviado por Dios. Las cadenas se le caen. El ángel le ordena que se arrope y para la calle vamos. Y va pasando los distintos lugares donde estaban los guardias. Las puertas se abrían. Y llegaron a la principal, que era una puerta bien segura, de hierro, nos dice la Escritura. Y dice que esa puerta se abrió muy fácilmente. Y Pedro salió. ¡Qué bendición! Ese es el poder de Dios. ¿Qué le dijo Dios a Pablo? Bástate mi gracia, porque en la debilidad mi poder se perfecciona. Y el último caso, lo encontramos en el capítulo déjame ver si es en Filipenses. No. El libro de los Hechos. Tenemos que ir al libro de los Hechos. Capítulo 16. Capítulo 16 de los Hechos nos dice lo siguiente. Versículos 11. Zarpando pues de Troas vinimos con rumbo directo a Samatrocia y al día siguiente Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Ahora, lo que sigue diciendo el escritor, es lo que sucedió ahí en esa ciudad de Filipo. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que habían reunido. Y seguimos leyendo. Hasta que llegamos a versículo 18. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu: te mando en nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Esto se está refiriendo a la muchacha que era una adivina, que lo hacía por negocio. Entonces Pablo ordena a ese espíritu que salga de la mujer, y la mujer queda sin poder. Entonces ya no podía producir negocio, ganancia para los dueños. Y eso no le gustó a los jefes y alborotaron al pueblo. Dice que, y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te mando en nombre de Jesucristo que salga de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo.
Bien seguro el hombre, Pablo y su compañero. Ahora escuche lo que sucede. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de ellos se soltaron. ¡Ajá! Bien seguro que estaba Pablo y su compañero. No se podía mover el hombre. Estaba atado con las cadenas ahí en la pared y tenía grillos en sus pies, de tal manera que el hombre no se podía mover siquiera, mucho menos salir de ese lugar. Nos encontramos a veces débiles, impotentes. Pero en esos momentos Dios puede mostrar su gracia y su poder. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Bien seguro estaban Pablo y su compañero. Y en un momento Dios sacudió aquel lugar. Y dice que las cadenas se cayeron, los grillos los soltaron y los hombres estaban completamente listos para salir. La última parte me gusta de la historia. Porque cuando mandan a buscar a Pablo y a Silas, se dan cuenta que no están, que están ahí, pero que las puertas se habían abierto. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres, que los soltaran, no sabiendo lo que ya Dios había hecho. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que ahora salid y marchad en pos. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto que no lo vamos a hacer. Óigame. Si ahora le dicen a Pablo: mira, ahí está la orden, vamos. Y Pablo dice: no, ahora no salgo. Y escuche por qué Pablo lo hace. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Estamos hablando de los grandes, de los poderosos, de los que mandaban. Ahora Pablo dice: ahora nosotros no salimos. Que vengan ellos a sacarnos. Y miren lo que dice el escritor: y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Los líderes no sabían que estaban tratando con uno que era romano, judío pero romano. Y la ley era que no podían hacer eso con los romanos. Por eso dice la Escritura que estos les dio miedo al saber que Pablo era romano. Y viniendo, y esta partecita me gusta, y viniendo les rogaron, dígame usted, después de haberlos puesto en la prisión, haberlos tratado como los hicieron, ahora vienen ellos a pedirle a Pablo que salga por favor. Y Pablo dice: no, ahora no salgo. Entonces dice la Escritura que vinieron esos hombres y me imagino que tal vez se arrodillaron diciéndole: por favor, vamos, vamos. Oh, cuán grande es nuestro Dios. Por eso el Señor le dijo a Pablo: Pablo,
No te voy a quitar el aguijón, porque mientras permanezcas en ese estado, sintiéndote, considerándote débil, impotente, yo voy a mostrar mi poder. Y es por eso que Pablo entonces nos dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. No me vas a quitar el aguijón, lo voy a aceptar y me voy a gloriar en mi debilidad, para que se muestre el poder tuyo y que el poder de Cristo repose en mí. ¿Por qué Pablo se gloriaba en su debilidad? Porque él quería darle la oportunidad a Dios para que mostrara su poder y que el poder de Cristo reposara en él. ¡Qué hermosa lección! ¡Qué hermosa lección! Y nosotros podemos considerar que en la vida nuestra tal vez no nos encontramos como Pablo, pero hay momentos cuando nos encontramos, nos sentimos débiles, impotentes y como que no podemos hacer más nada. No se dé por vencido, no nos demos por vencido. Dios todavía tiene el poder y Él puede hacerlo en su tiempo y en la mejor manera. Cuando estaba en Colombia, yo nací en el Evangelio durante la época de la persecución religiosa en Colombia. Nosotros yo saboreé lo que es ser perseguido por tu convicción religiosa. Podría contarles historias, cómo fui llevado preso por nada, cómo nos quisieron matar en un pueblo donde fuimos para celebrar una boda que había ejecutado en ese pueblo. Pero las misioneras decidieron comprar un local y arreglaron el lugar para acondicionarlo y tener los servicios, como si fuera una pequeña capilla. Uno de los jefes del pueblo, bien católico el hombre, dijo: dejemos que las gringas arreglen la casa, esa que están arreglando, y cuando la tengan toda lista, vamos y nos apoderamos de ella. Y toda la gente aplaudió. Eso es lo que va a suceder. Bueno, claro, las misioneras no supieron ese detalle. Trabajaron, arreglaron la capilla, la casa, la pusieron bien bonita, y cuando ya iba a hacer la dedicación, el hombre que había dado la orden de lo que iban a hacer y que él era el líder que los iba a llamar a los que le seguían para ir y apoderarse de la casa, le dio un infarto. Ahí terminó el plan. Y ahí está la capilla, hermoso lugar. Pablo le dijo a Dios: bástate mi gracia, porque mi poder se manifiesta en las debilidades. Cuando nosotros que conocemos al Señor, seguimos sus enseñanzas y confiamos en Él, no se preocupe, Dios tiene sus ángeles y Él sabe cómo trabajar la figura. Y aun cuando usted se sienta débil y impotente,
todavía Dios puede mostrar su poder. Dejemos que Él muestre su poder en los asuntos de mi vida. Y de esa manera seguimos adelante. Que el Señor nos bendiga. Y vamos a cantar un himno.